está tan bueno que yo hasta se lo acepto. Sí, no, está bien. La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de ley interesante, Así que es un es. proyecto de ley que tiene muchos años dando vuelta en el Congreso Nacional. Mira, ese proyecto de ley inicialmente lo presentó Andrés Enríquez, el doctor Muerte, cuando era diputado del PRD, El de los colegios. el de los colegios. Sí. Pensaba que había sido Amado Díaz. No, 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 eso fue hace mucho, porque es que eso, Andrés Enríquez tiene que salir del Congreso como 20 años. Sí. Entonces él presentó ese proyecto y el proyecto lo tumbaron, lo mamonearon ahí. Después hicieron un híbrido en el Senado y presentaron otro y después también se quedó por ahí. Y después presentaron uno que estaba a punto de ser incluido para ser aprobado, pero entonces una señora diputada, ella, que ahora es funcionario del gobierno, que tiene un colegio privado, se opuso. Y le hizo una campaña interna, se opuso. Y como ella era, ¿verdad?, un gallito de pelea, entonces no se aprobó. Lo serio de eso es que ahora fue aprobado, que no, en 2 lecturas consecutivas hoy, Así es. que no se puede cobrar la reinscripción en los colegios. El tema de los colegios es un tema sumamente espinoso, porque educación, el Ministerio de Educación, nunca ha procurado tener una incidencia en favor de los padres o de los alumnos en el tema económico en los colegios privados. No estoy hablando de este ministerio, no estoy hablando del anterior ni del anterior, sino de todos los ministerios de educación. O sea, el Ministerio de Educación como institución nunca lo ha hecho, le importa un bledo, nunca lo ha hecho. Y cuando, bueno, es que la ley dice, bueno, nosotros lo que más podemos hacer es sugieren cuando le da la gana, cuando le da la gana imponen otras cosas, como lo que ocurre ahora, de lo que voy a hablar más tarde. Entonces, ese tema de la reinscripción no es más que un abuso. Es un abuso que cada año un niño, por ejemplo, yo tuve mis hijos, mis últimos hijos, han cursado todo su periodo en un solo colegio, desde que tenían 2 años en el prematernal del maternal, para después en el maternal, después en el kinder, después en la que sé yo qué, después en el nido, en la que Sí, sé yo sí, qué sí, cosa, y sí. después los 12 años de la educación Formal ya. formal. Entonces tienen 15, 16, 17 años y cada año hay que pagar una reinscripción en el mismo colegio, con los mismos datos, es simplemente hacer un pago, no hay que llenar siquiera un formulario ni nada, hacer un pago. Y eso es abusivo, pero tú estás condenado. O lo haces porque todas son a una, o no inscribas a tu hijo en un colegio. El tema es, don Rudy, que uno se pregunta qué tan eficiente sería el hecho de que a través de una ley se establezca una regulación para ese tema. Si uno lo piensa, ya hemos recibido denuncias hace meses cuando empezó esta discusión respecto de que los colegios lo que hacían era a través de otros mecanismos compensar lo que no iban a percibir por concepto de la reinscripción. Más adelante vamos a hablar con Amado Díaz, que es parte del grupo de legisladores que sometió la última versión de ese proyecto. Okay. Sin embargo, yo considero que más, yo tengo un conflicto con ese tema, porque por un lado está el derecho a la libre empresa, en donde usted establece pues básicamente lo que cuesta el servicio que usted da, y a raíz de la deficiencia del sistema público de la educación dominicana, pues nace esta opción que es la educación privada, mucho más costosa, y precisamente es una consecuencia de la deficiencia que tiene la educación dominicana. Hoy salía un informe en donde se establecía precisamente el nivel de la calidad del desempeño de los estudiantes dominicanos. Sí, lo que pasa es, Olga, que acuérdate que el Estado, el gobierno, el Estado como tal, da una serie de garantías económicas a quien incide en la escuela privada. Impuestos, reducciones de muchísimas otras cargas impositivas que pudieran haber. Exenciones fiscales. Y algunos incluso le tienen honorarios fijos mensuales o anuales para varias cosas. A través de que provean becas unos y otros a través de que mantengan una escuela en funcionamiento sobre la base de que el sistema público no garantiza poder acceder a todos los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar, porque no tienen las instalaciones, porque no tienen los profesores, porque no tiene la logística para hacerlo.
toda la educación formal, o sea, el Estado, y es una obligación constitucional del Estado proporcionar la educación. Entonces, a través de colegios privados, por eso fíjate que en los últimos años se han hecho una serie de alianzas entre muchos colegios privados incluso y la escuela pública para convertir los colegios católicos, específicamente católicos, en escuelas públicas, o en el sistema de escuelas públicas con el mismo currículum, con una serie de situaciones similares a cambio de intercambios económicos y muchísimas otras cosas. Entonces eso se ha hecho. Entonces es la obligación del Estado como tal. Entonces es verdad que la libre empresa es la libre empresa, pero también es verdad que lo que hacen es especulativo. Sí, todavía completamente. tú me dices a mí, en vez de pagar 50,000 pesos por la reinscripción de un muchacho en cualquier colegio, en vez de eso tú dices, bueno, hay que hacer un aporte de 10,000 pesos para contribuir con arreglo de planta física, con que se compran unos pupitres nuevos, con que se cambien los pizarrones, con que se le aumente el salario un 10% a los maestros, qué sé yo. Entonces tú dices una contribución de tal, pero la reinscripción como tal, y cada año aumentando, es especulativo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en ese punto. Yo sé que mucho de lo que pasa en los colegios con el tema de la reinscripción, la mayoría de la población no está Olga, hay colegios que te ponen en las cosas que deben de ver a los niños hasta 14 rollos de papel higiénico. Sí, que uno no sabe si va a estudiar o va a dar del cuerpo, como dicen en el Cibao. Entonces, pero hasta eso. Pero yo comprendo esa parte, comprendo el tema de que la reinscripción es un cargo muchas veces sin sentido si uno se piensa, sobre todo en casos como ese, donde el estudiante permanece todo el periodo que comprende su educación formal en un mismo centro. Sin embargo, lo que yo establezco, don Rudy, a la gente que nos escucha aquí a través de Rumba, es que el hecho de que finalmente se consiga una ley al respecto no garantiza que ese cargo no va a aparecer por otra vía. Eso va a ser simplemente un proceso de transferencia para el negocio de los colegios. Te entiendo y estoy de acuerdo contigo, por eso te digo, hay que establecer, lo primero que hay que establecer es responsabilidades. Responsabilidades. Hay una ley, un consumidor no anda persiguiendo colmado porque venden ron adulterado. Claro. Sí, son redondos, son cuadrados. Cuando quieren, quieren. Eso es como los DGCET. Y otra cosa... Esto es como lo dije, Seth, sí. Que cuando quieren, quieren, cuando no le da la gana, no hacen nada, como generalmente no hacen nada. Generalmente no hacen nada. Y yo tengo una crítica respecto al sistema de educación privada. Si bien aquí hay centros específicos que son sumamente costosos y todos conocemos cómo se llaman, que ofrecen un nivel de educación elevadísimo, pero que cuando uno analiza el porcentaje de la población que tiene acceso a ese tipo de educación es mínimo, estamos hablando del 2 al 5% de la población que tiene acceso a esta educación de suma calidad. Cuando usted revisa los rankings internacionales en los que aparece el desempeño educativo en República Dominicana, que mide tanto el sistema público como el sistema privado, sí, es el tema educativo seguimos con un desempeño pésimo. Entonces uno se pregunta, ¿en qué punto desde esta lucha que se comenzó con el tema de los paraguas, de las sombrillas amarillas, la lucha del 4%, ¿en qué ha influido el hecho de tener los recursos necesarios para trabajar en la calidad educativa? Hemos mejorado en el acceso a planteles, hemos mejorado en el acceso quizás a materiales, al desayuno escolar, hemos mejorado, pero el tema importante de la calidad educativa sigue pendiente. Entonces, y no solamente la calidad educativa en cuanto a los alumnos, de cómo salen preparados, sino en cuanto a la formación de los maestros, que es lo peor. Que ahí es peor todavía. Es peor, la cosa ahí es mucho más seria y mucho más complicada, como lo que está ocurriendo ahora mismo. Así es. Ahora mismo está ocurriendo que el Ministerio de Educación le dio para adelante a la evaluación de los concursos de oposición docente de 19,000 maestros que necesita el sistema, y ya, bueno, a mí no me sorprende porque ya Educación lo ha hecho en otras ocasiones. Cuando se iban a nombrar los directores de distritos municipales y los directores provinciales, simplemente el ministro dijo, no, eso lo voy a nombrar yo porque me sale David, y lo nombró porque le dio la gana. Y rompió lo que se había creado ya como una estructura de hacer un concurso de oposición. Que si usted quiso beneficiar a uno u otro, eso pasa. Yo no digo que no. Pero yo creo que era más lógico, más justo, más equitativo, más razonable, más democrático. ¿Cuántos calificativos más le ponemos?
haberlo hecho de esa forma, de que fue un concurso de oposición y que los que estaban calificados, mejor calificados, ganaran y ocuparan esas posiciones. Entonces dijo que no, que eso es, pues, eso es de nosotros, eso son cargos que tú quieres, los compañeritos del partido, ajá, ¿y qué voy a hacer con pam, 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 pam? Y lo puso todo bien. Y lo hizo a puro y lo resolvió. Ahora, con este tema, como hubo el fracaso de hace unos meses, cuando se quemó la mayoría, después cuando los exámenes circularon, o sea, un desorden, hubo un desorden con eso, para tratar de darle un aire de transparencia, de participación, se designó una comisión especial de 20 instituciones, de representantes de 20 instituciones educativas y de los poderes fácticos del país, para que sirvieran de veedores, para que acompañaran en el proceso. Pucamaima, Flaxo, Intec. Y entonces, de las 20, 16 renunciaron y se fueron de eso. ¿Por qué razón? Porque el ministerio hizo lo que le dio la gana y a ellos dicen en una carta de 2 párrafos que le entregaron al ministro, todavía se está a la espera del cronograma de aplicación de las pruebas, y ya las pruebas comenzaron. Ellos no entregaron nada, ellos arrancaron, hicieron sus cosas, ustedes están ahí para hacer bulto. Dadas estas circunstancias, la observación de esta comisión se hace extemporánea, lo que imposibilita el cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, a partir de la fecha, la comisión cesa en sus operaciones. De 2016, fue un 80% que se fue. Las instituciones que se fueron son la Asociación de Instituciones Educativas, ANIEP, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, el Centro Cultural Poveda, el Centro Juan 23, CIET Humano, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, el Foro Social Educativo, Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad, el INTEC, Instituto Tecnológico, la Repensar la Educación, la Red, el sector de las escuelas salesianas, la Universidad Iberoamericana UNIBE, la Universidad Pedro Enríquez Ureña, World Vision y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la repite. Y lo peor es que a la ADP no le habían invitado a eso. La ADP. Así es. Nosotros vamos... Eso es inconcebible. Entonces, el 80% renunció porque el ministro dijo que no y no le dio lo. Entonces, ahora el ministro acaba de llamar a esta tarde a una reunión de emergencia con esos que renunciaron para ver si lo puede convencer después del tollo que se hizo nueva vez en el tema de la escogencia y nombramiento de maestros, como se hizo con la escogencia y nombramiento de los directores provinciales y municipales, de los distritos provinciales y municipales de educación. Punto. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces la educación tiene que andar manca por hombro. Debemos recordar que el ADP tiene autoridades nuevas. Nosotros hicimos contacto con ellos un poquito más temprano y precisamente establecían que no tenían un comentario al respecto hasta tanto no se diera esta reunión que fue convocada por el ministro como y parte. Ellos lo hicieron, yo entiendo, por una razón. Si nosotros no estamos invitados, no vamos a echarle más sal a la herida. Y yo entiendo, quizás fue hasta prudente, pero la verdad es que así no se puede. Yo lo siento, pero así no se puede. Vamos a ver qué pasa, con si realmente estas instituciones... Y es una pena esto, porque al final de cuentas, quien sufre esto es el sistema. Así es. Es el sistema. Si tú te pones a ver la ineficiencia de un funcionario o la tosudez de un funcionario, no recae sobre su forma de actuar, sino que se refleja en todo un sistema, y más un sistema como el sistema educativo, que es muy delicado. Así es. A veces lo que hacen con las manos lo desbaratan con los pies. Vamos a ver qué pasa. Estuve conversando con el encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación y precisamente establecía que la reunión iniciaría a las 5 de la tarde de hoy. Sí, debe estar comenzando. Sí, exacto. Vamos a ver qué sucede, si realmente todas estas instituciones que han sido convocadas de manera pues un poco apresurada, pues finalmente se sientan a la mesa y qué sería lo que van a resolver en este caso, ya que las pruebas han comenzado y básicamente el proceso se inició.
Pero vamos a ver qué sucede. Es lo que digo, lo que deberían es buscar una vía de avenimiento, y además de eso, de hacer, mientras más transparente se hace esa elección, mucho mejor. Eso no perjudica a nadie, sino que beneficia a la comunidad educativa, al sector como tal. Pero, como aquí hay veces que las cosas son redondas y otras son cuadradas, uno no sabe. Esa es la realidad. Mira, hoy, con mucho agrado, uno ve las cifras de el coronavirus, de la incidencia del coronavirus en las últimas 24 horas, y realmente son agradables en cuanto a lo que hemos estado viviendo. Solamente hubo estoy buscando el texto, no lo encuentro aquí, pero sí lo voy a buscar por aquí, porque que no se tira se jondea, como dice un amigo mío. Y aquí estoy buscando, anúnciate en Navidad, esto fue a las 2:31, aquí está. Hoy se reportaron 138 nuevos contagios solamente. Yo creo que es la cifra más baja de contagios que se ha manifestado a lo largo de toda la pandemia. Yo creo que si a la gente le faltaba motivación para vacunarse con Omicron, yo creo que la cosa se va a activar bien y sí. La gente va a terminar porque ofrécome. Y que también es interesante, la positividad está en, ¿cuánto es? Es que no la tengo aquí, 2 puntos algo, está la positividad, también la más baja que se ha registrado en los últimos tiempos. Déjame buscarla porque la tenía a mano y se me perdió, por así decirlo. A mí no se me deben perder las cosas, pero esta se me perdió. Y la positividad, la más baja que hasta ahora, yo recuerdo que la más baja había sido, de la que yo recuerdo así en la mente, había sido de 4.98 en el mes de julio o agosto, por ahí, pero la de ahora está incluso muy por debajo de esa, está por debajo de 5 puntos, lo cual es escandalosamente bueno. Oye, voy a decir, escandalosamente bueno. Sí, porque eso indica que estamos, si las cifras que se están ofreciendo obedecen a la realidad, que yo no tengo por qué dudarlo, estaríamos diciendo que estamos controlando realmente la expansión del coronavirus, de la pandemia, en este momento. Hay que ver si esto se mantiene. Yo quisiera rogar porque sí, y hay que ver si esta cifra, con el mes de diciembre, que hay muchas expectativas y muchos temores incluso de las autoridades, no se nos vuelven a disparar y podemos mantener un control eficiente sobre la expansión del coronavirus. No encuentro en donde se me metió el cosa, porque quería ver y dejé mi hoja de control de temas en mi casa, entonces no puedo compartir con ustedes esta cifra que son, según tengo entendido, era de 3 puntos algo, la cifra de la positividad diaria, y de 7.48, si mal no recuerdo, la positividad de las últimas 4 semanas, la acumulada de las últimas 4 semanas. Pero la de hoy, la última, es, vuelvo y digo, escandalosamente buena, baja, que es bueno, es un escándalo bueno. Ojalá que los escándalos que ocurran en este país sean escándalos de esa naturaleza. Usted sabe, yo me sentiría feliz de vivir de escándalo en escándalo si fueran de esa naturaleza. Como el de Juan Uvieres hoy. Bueno, pero ese es un escandaloso ya constitucionario. Un clásico escandaloso. Sí, un clásico constitucionario, que yo te voy a decir una cosa. Yo a veces lo que hago cuando veo las actitudes de ese señor, a mí a veces hasta me da pena como haya una persona ya mayor de edad con ese tipo de escándalos y de esfuerzo por salir en los medios y de ser altisonante sin que realmente se haya ganado esa reputación a lo largo de su vida de sindicalista.
Yo le voy a decir una cosa. Mire, yo realmente no tengo claro si ambos conflictos tuvieron que ver, si coincidieron o fueron organizados desde el mismo punto. En el caso que me refiero, todos los que vivimos en este polígono central fuimos víctimas de lo que sucedió en la 27 a razón de las 11:30, desde las 11:30, 12, mediodía. Por eso mismo fue, pero en eso es que son expertos ellos. Por un lado, yo creo que este es el único país del mundo en donde una persona como Juan Uvieres, un empresario del transporte, se puede dar el lujo de obstaculizar el tránsito de la República Dominicana ya de por sí complicado y que no pase absolutamente nada. Ojo, la libertad de protesta la tenemos. La libertad de nosotros quejarnos ante nuestras autoridades, nosotros tenemos ese derecho, pero nosotros no podemos, ejerciendo nuestro derecho, cercenar el del otro. Y la verdad es que esto se está haciendo ya una costumbre bastante desagradable. Yo he sido una persona que he apoyado completamente el tema que tiene que ver con el pago de las prestaciones a los desvinculados que ya llevan más de un año, pues solicitando que se les reconozca su derecho a nivel laboral. Lo apoyo completamente, sin embargo, nunca voy a apoyar. Primero, que alguien utilice eso para potencializar una lucha personal con una dependencia altamente política, y segundo, que para usted ejercer su derecho tenga que pisotear el mío. Entonces, yo creo que aquí hemos llegado a un punto donde el estado en el que la gente se desenvuelve, en donde puede pisotear tu derecho, donde puede hacer lo que se le pegue la gana. Usted aquí puede entrar por una calle en vía contraria, usted puede aparcarse donde a usted le pegue la gana, usted puede obstruir una calle cuando usted quiera, y todo depende de quién usted sea para que la ley caiga sobre usted. Entonces, yo creo que esto es una falta de respeto, pero más que una falta de respeto, además, es tener la cara muy dura. Porque yo fuera ese grupo de personas que estaba luchando por sus derechos laborales, y no permito que una figura como Juan Uvieres se haga parte de mi lucha, porque eso les resta dignidad, les resta valor y les resta peso a lo que están tratando de hacer. Lo que pasa es que el gobierno dominicano, y vuelvo y digo en este caso también, no este gobierno, el anterior y desde Balaguer en el 62, el gobierno dominicano le ha tenido temor siempre a los choferes, porque son capaces de hacer lo que les da la gana y se han convertido en una fuerza de presión antojadiza y sin ningún tipo de miramiento ni contra la sociedad que dicen que trabajan para ellos, ni frente a la autoridad, no le tienen el menor miedo, entonces hacen lo que les da la gana. ¿Sabe, don Eso Rudy? de parar el tránsito por un día y en cualquier avenida y eso no es nada. Amén de los conflictos que se dieron cuando la ejecución de la obra del Metro de Santo Domingo, voy a dejar de lado el conflicto que se dio en materia de ejecución de presupuesto y en cuanto le salió el país. Yo recuerdo que en esa época, cuando se hablaba de la obra, era muy impopular. La gente decía que no era necesaria, que había necesidades más básicas en ese momento, como el sistema de salud que estaba en crisis, bla, bla, bla. Yo recuerdo que a la sazón tuve una discusión con una persona y yo le decía: yo sí estoy de acuerdo. Ojalá que este gobierno y todos los que pasen, la ejecución presupuestaria que corresponde a obras públicas entera la cojan y metan metro hasta de aquí a Jimaní. Porque solo en ese momento, cuando se descentralice el poder que tiene el sector del transporte público, que cuando le da la gana puede detener este país simplemente porque conocen del papel que juegan en el desempeño del ciudadano de a pie, a diario, para acceder a su trabajo, para ir a hacer diligencias, para moverse, para movilizarse. Esa cuota de poder siempre la han utilizado de manera antojadiza. Y en el momento en que el sistema de transporte público tenga una presencia más estatal y que tenga un acceso más sencillo, que sea del ciudadano al Estado como debería ser, en ese mismo momento esa enorme cuota de poder va a pasar por lo menos a manos más responsables. Lo que pasa es, Olga, que cuando por ejemplo se hizo el metro, se trajeron 200 autobuses que eran las famosas rutas alimentadoras, como hay en todas las ciudades grandes. Usted sale del metro con el mismo ticket, usted se sube a un autobús que lo lleva a su destino final, porque el metro
tiene estaciones en diferentes lugares y a veces usted tiene que caminar 3, 4, 5 bloques, pero principalmente en países fríos donde hay está nevando, lo que sea, usted se sube a un autobús ahí mismo en la salida del metro y usted llega hasta su destino final. Aquí se trajeron esas guaguas alimentadoras. ¿Y qué dijo el señor Juan Uvieres y otros sindicatos? Le vamos a aceptar el metro, porque dijeron que estaban en contra del metro porque ellos querían torpedar el metro, pero se impuso el metro, entonces dijeron que iban a aceptar el metro, pero no las guaguas alimentadoras. Y durante 3 años, 4 años, tuvieron las guaguas en el muelle. Muchas de ellas se dañaron, hasta que después decidieron usarlas para la ONCE y para otros proyectos. Porque los autobuses se estaban dañando ahí porque el gobierno no tuvo los pantalones de sacar las guaguas e imponer que sí las guaguas alimentadoras van a funcionar con el mismo boleto del metro. Y eso es decir, si nos dan el metro, entonces nosotros somos los que vamos a llevar a las personas a su punto, cobrándole otro pasaje. ¿Usted sabe lo que ha hecho el sector de transporte público con los gobiernos dominicanos? Le han bajado los calzones. Vamos a la pausa. Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar la multa que me está poniendo, hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito Banreservas. Oh, pero bien. Así es, hemos optimizado